Bien, vamos a hablar en este video sobre la materia, haciendo un resumen de lo que hemos visto. Decimos que la materia tiene unas propiedades que pueden ser extensivas o intensivas. Vámonos por esta rama primero. Decimos que las extensivas son aquellas que aumentan con el tamaño. Si aumenta, por ejemplo, el tamaño de esta piedra, aumenta también la masa. La masa, por tanto, es una propiedad extensiva porque aumenta con el tamaño, lo mismo con el volumen. Intensivas son las que no aumentan con el tamaño, como por ejemplo la temperatura. Si tomamos acá de un frasco grandote y echamos un poquito de agua acá y un poquito de agua acá, ambos frascos tendrán la misma temperatura. La temperatura no depende del tamaño de la muestra. Lo mismo sucede con la densidad. Si por ejemplo tenemos aceite y agua, el agua va al fondo y el aceite va arriba, no importa cuánta cantidad echemos, no importa el tamaño de la muestra de agua o de aceite, no aumenta con el tamaño. Nosotros vemos reflejado siempre que el agua va abajo y el aceite va arriba, ¿ok? La densidad no depende del tamaño, es una propiedad intensiva. Bien, ya cubriendo esta rama, vámonos a esta ramita de acá. Nos dice que la materia tiene unas propiedades cualitativas o cuantitativas. Cualitativas se describen con una cualidad como el color, en este caso blanco, el sabor en este caso dulce, la textura en este caso cremosa. En cambio, las cuantitativas se describen con una cantidad, una medición. La medición viene siendo un número, como este 2500, y una unidad de medida, como gramos. El valor de la masa de la piedra significa entonces que la masa es una propiedad cuantitativa, ¿ok? Al igual que el volumen, que se describe con un número y una unidad de medida, una cantidad física, ¿ok? La densidad también es una propiedad cuantitativa, se describe con una cantidad. Bien, si nos vamos a este lado del cuadro, hablando de la materia, del mapa conceptual, decimos pues que la materia está hecha elementalmente, como su nombre lo dice, de elementos. Los elementos son como las piezas más básicas de materia. Pensando en materia como si fuese un rompecabezas, los elementos son esas piezas más básicas, como por ejemplo tenemos al hidrógeno, o al oxígeno, o al calcio. Cuando estos elementos se juntan entre ellos, empiezan a formar materia un poquito más compuesta, o materia más compleja, ¿ok? Pero estas son, digamos, como las piezas básicas de ese rompecabezas conocido como materia. Damos acá un ejemplo. Cuando el hidrógeno y el oxígeno se combinan, se reorganizan a nivel atómico, de hidrógeno 2 átomos y de oxígeno 1 átomo, nos da acá un material compuesto como el agua, ¿ok? Tengamos eso muy en cuenta. La materia está hecha de primordialmente elementos, son las piezas más básicas de materia. Y esos elementos los encontramos en una tabla que se conoce como tabla periódica, ¿okay? Bien, ahora, agarrando esta línea de los cambios de la materia pueden ser de tipo físico o de tipo químico. Los cambios físicos son aquellos que se dan cuando entre el antes y el después del cambio, la materia, en este caso papel, antes y después, no cambia de identidad. No aparecen nuevas sustancias. Tenemos las mismas sustancias antes y después del cambio. Como por ejemplo cuando recortamos un trozo de papel. Si lo cortamos a la mitad, en el antes tenemos el papel entero y en el después el papel a la mitad. Pero lo que sí podemos decir es que antes y después tenemos papel. No aparecen nuevas sustancias. Las sustancias son las mismas entre el antes y el después, por lo tanto hablamos de un cambio físico, ¿ok? No aparecen nuevas sustancias. Los átomos no se reorganizan. Si hablamos, por ejemplo, a nivel atómico, no hay una reorganización. Otro cambio físico sería este que tenemos acá en un cubo de hielo. Cuando este cubo de hielo, por ejemplo, lo sacamos de la nevera, en el antes tenemos el cubo de hielo en estado sólido, digamos pues cuando está en la nevera. Cuando se saca de la nevera, él se vuelve líquido. Así que en el después tenemos el cubo de hielo ya no sólido, sino líquido, ¿ok? Ya no es ni siquiera un cubo. Cambió de fase. Pero tanto en el antes como en el después, cuando estaba sólido y cuando está líquido, yo sigo teniendo agua. No aparecen nuevas sustancias, por tanto yo hablo aquí de un cambio físico. No aparecen nuevas sustancias. Todos los cambios de fase de la materia son cambios físicos. Eso significa que, por ejemplo, el agua pasó simplemente de estado sólido a estado líquido, pero siguió siendo agua entre el antes y el después. Espero que haya captado la idea de lo que es un cambio físico, aquel en el cual no aparecen nuevas sustancias y no se reorganizan los átomos. A nivel atómico no hay una reorganización de átomos. Tenemos igualmente en el antes y en el después 2 átomos de hidrógeno contra un átomo de oxígeno.
tanto en el antes como el después. No hay una reorganización a nivel atómico. ¿Okay? Bien, los cambios químicos, de otro lado, son aquellos donde sí aparecen nuevas sustancias. Recordemos que en el cambio físico no aparecen nuevas sustancias, en el cambio químico sí aparecen nuevas sustancias. Los átomos se reorganizan. Por ejemplo, aquí vemos entre el antes y el después cuando quemamos un trozo de papel. Antes tenemos papel y después nos queda ceniza. Aparecieron nuevas sustancias porque antes tenemos papel y después tenemos cenizas. Como aparecen nuevas sustancias, tenemos un cambio químico. Y eso también implica que los átomos se reorganicen, porque pues cambian las sustancias. La identidad de las sustancias entre el antes y el después es otra, por lo tanto la fórmula química va a ser diferente. Aquí tenemos otro ejemplo de cambio químico que se describen a través de lo que conocemos como reacciones químicas, ¿ya? Aquí lo que vemos es, por ejemplo, cuando el agua H2O, no una, sino dos moléculas de agua reaccionan. Esta reacción se llama electrólisis, se le aplica electricidad y se rompe esa molécula en dos de hidrógeno y una de oxígeno. Cambió la organización, se reorganizan los átomos, por lo tanto hablamos de un cambio químico. Las sustancias entre el antes y el después son diferentes porque antes tenemos agua y después tenemos oxígeno e hidrógeno. Hay un cambio de identidad de las sustancias entre el antes y el después, así como cuando quemamos el papel que se vuelve ceniza. En el antes tenemos una cosa, tanto acá como acá, y en el después tenemos otra cosa, tanto en la reacción de rompimiento del agua como en la reacción que nos genera la ceniza. ¿Ok? Bien. Esta ramita ya está lista. Me gustaría también mostrar esto, por ejemplo, la descomposición de una fruta entre el antes y el después. Esto clasifica como cambio químico porque, por ejemplo, antes tenemos un aguacate, pero después sí hay aguacate, pero también otras sustancias que hacen que ese aguacate no nos lo podamos comer. Se pudre el aguacate, aparecen nuevas sustancias. Por lo tanto, hablamos de un cambio químico. ¿Ok? Bien. Hablemos ahora de los tipos de materia. La materia básicamente podemos clasificarla como sustancia pura o como mezcla. Aquí lo que vamos a recordar esencialmente es que las sustancias puras tienen un componente y las mezclas tienen dos o más componentes. ¿Ya? ¿Qué es un componente? Pues cuando hablamos de un componente, ese componente puede ser un elemento o un compuesto. Ahora, ¿qué es un elemento y qué es un compuesto? Vamos a verlo un poquito más en detalle. Un elemento decimos que tenemos cuando hay un solo tipo de átomo. Un solo tipo de átomo. Por ejemplo, cuando solo hay átomos de hidrógeno, o solo hay átomos de carbono, o solo de nitrógeno, de oxígeno, de sodio. Todos estos están en la tabla periódica porque son las piezas más básicas de materia, recordemos, ¿ya? O solo átomos de cloro, en fin. Ahora, también podemos tener lo que llamamos moléculas elementales, donde varios átomos de un mismo elemento, por ejemplo aquí dos átomos del elemento hidrógeno se juntan. Esto también clasifica como un elemento, porque no hay átomos de otros elementos combinados con él. Simplemente son dos átomos de hidrógeno porque dos átomos de hidrógeno tienen más estabilidad que un solo átomo de hidrógeno. ¿Okay? Aquí también tenemos el ejemplo. Dos átomos de nitrógeno se juntan y también se llama elemento porque solamente hay átomos de nitrógeno. ¿Okay? Acá también tenemos el ejemplo. Dos átomos de oxígeno se juntan, pero en todo caso solo hay átomos de oxígeno. ¿Ok? Y acá también dos de cloro se juntan y solo tenemos átomos de cloro. Aquí tenemos una representación visual donde, por ejemplo, podemos pensar que estos son átomos de un elemento. Por ejemplo, yo diría que es carbono. Solo átomos de carbono. Solo átomos de carbono. Un solo tipo de átomo. Un solo tipo de átomo, como por ejemplo átomos de carbono. Entonces, esto clasifica como una sustancia pura. Sustancia pura. ¿Por qué? Porque tenemos solo átomos de un elemento. ¿Ok? ¿Cuál elemento? Carbono. Estoy acá dando un solo ejemplo, ¿ok? Ahora, en este caso también tenemos una sustancia pura porque solo hay átomos de un elemento. Vemos que están juntados entre ellos, como por ejemplo cuando tenemos una molécula elemental, como el oxígeno, que son dos de oxígeno. Digamos que este es uno de oxígeno y este es otro de oxígeno y están unidos. Uno de oxígeno y otro de oxígeno y están unidos. Uno de oxígeno y otro de oxígeno y están unidos. Y así sucesivamente. Esto es
una sustancia pura, porque solamente tenemos un solo tipo de átomo. ¿Ok? Aquí solamente hay átomos del elemento oxígeno. Así que esto es un elemento, un solo elemento. Y si es un solo elemento, hablamos de un componente. Por acá lo tenemos, un componente, ¿ok? Entonces clasifica como sustancia pura. Pero cuando hablamos de un componente, ese componente puede ser un elemento o un compuesto, ¿ok? Entonces vamos a ver el otro tipo de sustancia pura, que son los compuestos. Recordando que los elementos son aquellos que están aquí en la tabla periódica, como habíamos hablado, hidrógeno, oxígeno, calcio, y hay muchos más. Ahora, los compuestos son combinaciones o reorganizaciones de átomos que están acá en la tabla periódica, los que se llaman elementos. Se juntan y forman lo que se llaman compuestos. Vamos a ver, cuando se juntan dos o más tipos de átomos, o sea, átomos de diferentes elementos, formamos un compuesto. Y si es un solo compuesto, igualmente estamos hablando de un componente y igualmente clasifica como sustancia pura. Pero si es un solo compuesto, vamos a ver. Por ejemplo, cuando tenemos dos de hidrógeno con uno solito de oxígeno, sobreentendiendo que si no anotamos nada aquí abajo, es un solo átomo de oxígeno. Si tenemos esta combinación, aquí tenemos átomos de hidrógeno, pero también átomos de oxígeno. Átomos de diferentes elementos, o dos o más tipos de átomos, ¿ya? Y aquí formarían lo que se conoce como el agua. El agua, esto es un compuesto. Y aquí vemos, por ejemplo, el agua. Pensando que esto es oxígeno, el rojito, y el morado es hidrógeno. Aquí hay dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Acá también uno de oxígeno, dos de hidrógeno. Uno de oxígeno, dos de hidrógeno. Uno de oxígeno, dos de hidrógeno. Así que aquí solamente tenemos el compuesto 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, que lo conocemos como agua. No hay más, solamente una posible combinación de átomos, que son 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, dándonos el H2O. Aquí está. Solamente tenemos un compuesto, y como es un compuesto es un componente, y como es un componente clasifica como sustancia pura. ¿Ok? Así que la sustancia pura puede ser un elemento, pero también puede ser perfectamente un compuesto. ¿Ya? Bien. Pero también podemos tener acá otro ejemplo. Digamos, acá traje NaCl. Na es sodio y Cl es cloro. Recordando pues que cuando el elemento comienza con mayúscula y sigue una minúscula, aquí estamos hablando de un solo elemento. ¿Ya? Sodio. Acá también una mayúscula y una minúscula, un solo elemento, en este caso cloro. Es bueno que exploremos la tabla periódica, la repasemos para que miremos cuáles son los elementos. ¿Ok? Digamos que esto es sodio y esto es cloro, bueno, tal como nos lo muestran acá, y digamos que es este de acá. Entonces, sodio sería, por ejemplo, este de aquí, Na, y cloro este de acá. Esto es una organización de átomos de diferentes elementos. Por lo tanto, ya no es un elemento, sino un compuesto. Y como solamente vemos esta única combinación, uno rojito y uno azul, uno rojito y uno azul, uno rojito y uno azul, sabemos que todos son Na y Cl, una única combinación de átomos. Así que solamente tenemos un compuesto. Y como es un solo componente, porque es un solo compuesto, clasifica como sustancia pura. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar sobre ahora las mezclas. Las mezclas, a diferencia de las sustancias puras, ya no tienen un solo componente, sino dos o más componentes. Entonces, acá, por ejemplo, decimos que si tenemos agua con sal con agua, mejor dicho, se nos forma el agua salada. Aquí tenemos un componente y otro componente. Tenemos dos componentes, y como son dos o más componentes, clasifica como mezcla. El agua salada clasifica como una mezcla. ¿Ok? Bien. Ahora, las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Mezclas homogéneas son aquellas que tienen una sola fase, como por ejemplo un juguito de mango o el agua salada. ¿Qué significa una sola fase? Pues que nosotros no somos capaces de distinguir a simple vista los componentes. Acá, por ejemplo, si es agua salada, no somos capaces de distinguir el agua de la sal. Vemos una sola apariencia. Agua salada tiene una sola fase. ¿Ok?
No se distinguen a simple vista los componentes. Juguito de mango tampoco vemos a simple vista en este juguito de mango el agua, ni el azúcar, ni el mango. Así que clasifica como una mezcla homogénea. Tiene una sola fase, vemos una sola apariencia, así como con el agua salada también. ¿Okay? Las mezclas heterogéneas, de otro lado, tienen dos o más fases. Nosotros distinguimos dos o más cosas. ¿Ok? Porque pues, por ejemplo acá, cuando tenemos agua y aceite, nosotros distinguimos claramente el aceite del agua. Aquí hay dos fases, ¿ok? Si son dos o más fases, la mezcla es heterogénea. Lo mismo también pasaría con esta pizza. Aquí vemos varias fases, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el pepperoni. Esto es una fase que estoy viendo acá. Esta es otra fase. Estoy viendo varias cosas diferentes, apariencias diferentes, ¿cierto? Acá vemos los vegetales. Así que aquí hay más de dos fases, ¿cierto? Vemos más cosas. Así que mezcla heterogénea. Distinguimos los componentes a simple vista, mezcla heterogénea. En mezclas homogéneas no distinguimos a simple vista los componentes. ¿Ok? Bueno, también me gustaría hablar sobre esto que dice acá. En el caso de las mezclas, dice que se separan por métodos físicos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros formamos una mezcla de agua y sal para dar agua salada, nosotros en el antes y en el después tenemos las mismas sustancias. En el antes tenemos sal y agua, y en el después también tenemos sal y agua. Tienen un nivel diferente de combinación física, sí, pero siguen siendo agua y sal, tanto en el antes como en el después. No aparecieron nuevas sustancias, por lo tanto las mezclas se separan y también se combinan por métodos físicos. ¿Ok? Si vamos a separar el agua salada en sus componentes, agua y sal, aquí estamos efectuando una separación, pero antes teníamos agua y sal y en el después también tenemos agua y sal. No aparecen nuevas sustancias, tenemos las mismas sustancias, así que se separan por método físico y también se combinan por métodos físicos, porque si por ejemplo vamos hacia acá, en el antes y en el después tenemos las mismas sustancias, sal y agua en el antes y sal y agua en el después. Esto quiere decir que este comentario, las mezclas se combinan o separan por métodos físicos. ¿Ok? Ahora, las sustancias puras tienen un comportamiento diferente. Dice que se combinan entre ellos por métodos químicos. ¿Quiénes? Los elementos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estamos observando acá, estamos viendo que el hidrógeno se está combinando con el oxígeno y nos forma el agua. Son sustancias diferentes entre el antes y el después. Entre el antes y el después hay sustancias diferentes y eso implica un nivel de combinación diferente en cuanto a los átomos. Acá tenemos 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Acá tenemos 2 de hidrógeno solitos y acá 1 de oxígeno solito. Cambia el nivel de combinación de los átomos, cosa que no sucede acá con las mezclas, porque, insisto, el NaCl tiene esta fórmula, el agua tiene esta fórmula. Si no sabemos, pues esto es sal de cocina. Y al final seguimos teniendo NaCl más H2O. No hay una combinación diferente a nivel atómico entre el antes y el después cuando hablamos de separar los componentes de una mezcla. Como es lo mismo entre el antes y el después, entonces eso es un cambio físico y decimos que separamos la mezcla o la combinamos, ¿cierto? Por métodos físicos. Las sustancias son las mismas entre el antes y el después. No hay reorganización a nivel atómico, cosa que sí sucede acá. Como si hay reorganización a nivel atómico, estamos viendo sustancias diferentes, la fórmula química es diferente entre el antes y el después. Acá sí podemos decir que aparecen nuevas sustancias y por tanto decimos métodos o cambios químicos. ¿Okay? Los compuestos, cuando se separan en sus elementos por métodos, esos métodos son químicos. ¿Ya? También me gustaría decir que, por ejemplo, las sustancias puras tienen un solo componente y las mezclas tienen 2 o más componentes. Eso implica de que las sustancias puras tienen composición uniforme y las mezclas tienen composición no uniforme. ¿Qué significa eso? Que bien sea la sustancia pura un elemento o un compuesto, nosotros vamos a ver siempre un
componente. Un componente, decimos composición uniforme, que es una sola composición, como estamos viendo acá. Solo bolitas verdes. Solo bolitas verdes. ¿Cierto? Acá vemos solo bolitas rojas y están juntadas de a dos. Solamente veo este único componente. Composición uniforme de un solo componente. En este caso, un elemento. Acá también veo composición uniforme en el compuesto, tanto aquí como acá, porque solamente veo un compuesto, o sea, composición uniforme. ¿Ok? Aquí veo solo un compuesto que es bolita roja y bolita azul. Bolita roja y bolita azul, bolita roja y bolita azul, bolita roja y bolita azul. Uniforme la composición, un solo componente, en este caso compuesto. Acá también composición uniforme, un solo componente, porque veo que la única combinación es un átomo rojito con uno morado. No veo otra combinación diferente, ni tampoco veo elementos sueltos, ni nada de eso. Veo una sola posible combinación de átomos, por lo tanto, un solo compuesto, composición uniforme. ¿Ok? En cambio, en las mezclas sucede algo diferente. En las mezclas tenemos composición no uniforme. ¿Qué significa eso? Pues que vemos más de un componente. Por ejemplo, acá vemos bolita roja con dos bolitas moradas. Esto es un compuesto. ¿Ok? Pero acá vemos bolita roja con bolita azul. Este es otro compuesto. Ya va uno y dos componentes diferentes. ¿Ok? Vemos también bolita verde. Esto es un elemento. ¿Ya? Aquí veo otra vez bolita roja con dos bolitas moradas. Esto es un compuesto. Va un componente. Veo bolita roja con bolita azul. Esto es otro compuesto. Va otro componente. Y veo bolita verde. También otro componente. Aquí tengo tres componentes. ¿Ya? Dos o más componentes. Son tres componentes. En este caso clasifica como una mezcla. Composición no uniforme. Porque no estamos hablando de uno, sino de tres componentes. ¿Ok? Acá también tenemos composición no uniforme. A simple vista se nota, por ejemplo, que yo tengo este verdecito, que es un elemento, sería un solo átomo, ¿cierto? Aquí va un elemento. Luego este rojito con este otro mismo rojito, otro elemento. Se repite acá. Llevamos otro componente, dos bolitas rojas, y este también, una bolita roja con dos bolitas moradas, otro componente. Aquí tenemos también tres componentes. Como son dos o más componentes, tres componentes, hablamos de una mezcla. Composición no uniforme, porque no hay uno, sino tres componentes. ¿Ok?